Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando sobre la teología del libro de Josué. Estamos entrando en este capítulo 11, muy interesante, vamos a mirar un poco. Tenemos Josué y la campaña del norte ahora, como vimos en el anterior, la campaña del sur, ahora estamos con la campaña del norte. Miremos algunas de estas características de lo que sucede en esta campaña del norte. En primer lugar, tenemos que ver que el relato de la conquista del sur ha dejado a Josué, a los israelitas, en Gilgal, por una parte, ¿verdad? Estamos entonces en el capítulo 10:43, en que los israelitas se encontraban en Gilgal, en el campamento, y ahora va a comenzar en el capítulo 11 y van a ir hacia el norte. El narrador de por sí omite cualquier referencia a la conquista del centro del territorio, es decir, nosotros tenemos al sur primero y luego llevamos directamente al norte. No hay nada que te especifique esa campaña que se haya hecho en el norte de Israel como conquista. Y así da un gran salto geográfico y nos traslada al norte, donde Yavín, rey de Hazor, de forma parecida a Adonisedec de Israel, encabeza una coalición para luchar contra Israel. Aquí también entonces vamos a encontrar a este otro rey, Yavín, que es el rey de Hazor. También extraña que participen tantos reyes en la coalición y que al final solo se hable expresamente de la ciudad de Hazor, englobando a todas las otras de manera muy general. Entonces aquí están algunas de las cositas entonces que irán apareciendo. Hay que ver si a esto se los puede considerar verdaderamente, si es que históricamente queremos entrar, si en ese momento existían así pequeños reyes o ese rey, qué significaba ese rey dentro de un clan tal vez,
Y entonces por eso es que los van nombrando. Y después de una manera muy general. Hazor tal vez era una ciudad bastante importante. Nosotros hemos hecho algunos viajes a Tierra Santa y estuvimos en las diversas oportunidades, visitamos Hazor. Este lugar hasta ahora es un lugar arqueológico al norte de Israel, muy interesante, y según los estudios de la arqueología, allí nos muestran muchas de estas, muchos de los elementos que han encontrado desde la arqueología que nos ayudan, ¿verdad?, a rehacer un poco esa historia. Se nota que era una ciudad muy importante, por lo menos Hazor. Desde el punto de vista histórico, se discute si la campaña es un duplicado simplemente de la batalla de Barak y Débora contada en Jueces, que tenemos del capítulo 4 al 5. En ambos casos, el rey de Hazor se llama Yabim, pero en Josué 11 interviene personalmente, mientras que en Jueces 4 envía a su general Sísara. Entonces aquí hay algunos detalles. Bueno, vamos a ir viendo porque esto es interesante. Eso también ya vamos a entrar próximamente cuando terminemos este libro de Josué con el libro de los Jueces. Y sabemos que el libro de los Jueces también, en alguno de los casos, se nota que el libro de los Jueces es mucho más histórico, es decir, representa más y nos traen más datos históricos. Incluso con el estudio de la arqueología podemos ver que hay algunas cosas que se narran allí que corresponden mucho más a un aspecto histórico que este libro que nosotros estamos estudiando, en este caso el libro de Josué. Se nota que el libro de Josué es mucho más teológico, es mucho más pedagógico. En este libro histórico, así le llamamos nosotros, ¿verdad?, en la colección y en la división de los nombres, simplemente estamos viendo mucha teología, ¿verdad?, del autor sagrado, que está queriendo decir que es Dios el que acompaña al pueblo, es Dios el que hace que el pueblo pueda conquistar en la tierra prometida, que se cumplan las promesas. En este sentido también es muy interesante, ¿verdad?, porque una de las cosas muy importantes que algunas veces nosotros no sabemos, ¿verdad?, por una cuestión ciertamente de que no nos metemos mucho al estudio también bíblico, solamente conocemos a oídas y muy por encima, sin entrar en todos los detalles de lo que significa un verdadero estudio bíblico, ¿verdad? Lastimosamente que muchas veces nos dejamos engañar también, ¿verdad?, y también gente inescrupulosa que quiere engañar así, pero fácilmente y rápidamente, ¿verdad? Pero ya sabemos con otros intereses también, ¿verdad? Pero si vamos a hacer un estudio serio, es aquí donde encontramos el aspecto teológico, con muchos de estos movimientos incluso. Por ejemplo, los masones le llaman el Dios arquitecto. Y una justamente de las cosas que podemos demostrar, y es la base de todo, ¿verdad?, para demostrar, los otros principios ya ni hacen falta, ¿verdad?, porque si cae en la primera columnita, cae todo el edificio que se forma después, ¿verdad? Es justamente que el Dios de la Biblia no es un Dios arquitecto, o no es un Dios aristotélico, o no es un Dios que se queda desde lejos, crea y deja al mundo, que después se realice solo. No, el Dios de la Biblia es un Dios que acompaña, es un Dios que camina con su pueblo todo el tiempo. Fíjense, toda la Biblia, ustedes se darán cuenta que después de la creación, Dios está continuamente interviniendo. Y aquí, este libro de su teología, pero así, 100% notamos en todos los escritos, en todas las narraciones que encontramos aquí, todos los capítulos, que no es ningún Dios arquitecto, al contrario, es un Dios que acompaña paso a paso a su pueblo. Es decir, no se desentiende de su pueblo. Y ese es el Dios cristiano, y ese es el Dios, ¿verdad?, católico que decimos nosotros, que después viene a continuación. Pero bueno, ¿cuál es la Biblia? Porque algunos después te discuten y te preguntan, ¿verdad? ¿Se puede ser masón y al mismo tiempo católico? ¿Se puede ser masón y cristiano? Y aquí está la base. O sea, la diferencia con tu sheiterei. Uno es negro y el otro es blanco. Pero en la definición de Dios nomás, ahí nomás ya comenzamos. Entonces por eso es que todos los otros elementos, ¿verdad? No, pero nosotros servimos, pero nosotros... Sí, todo lo que vos quieras. Pero el fundamento y el elemento sobre el cual se basa todo es ya el problema. Y desde ahí nomás. Pero en fin,
Esas son situaciones, ¿verdad? Pero para eso hay que estudiar y hay que entender, porque si uno no estudia y no entiende, entonces está discutiendo al aire, al cohete, como decimos nosotros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Congreso Eucarístico Internacional de Budapest albergará una misa con música en lobari. Esta es una lengua hablada entre los romaní, una comunidad gitana minoritaria en Hungría. El violinista húngaro György Lakatos ha sido el encargado de organizar esta celebración después de que la Biblia se tradujera en lobari en 2018. 2018. En 2018, el cardenal húngaro Péter Erdő me pidió que creara y organizara este proyecto porque la Biblia fue traducida al lobari. Es una lengua gitana típica de aquí. En su viaje a Rumanía, el Papa Francisco se reunió con miembros de la comunidad romaní. Lamentó la discriminación que han sufrido y subrayó que la Iglesia los acoge a todos. Nella Chiesa di Cristo c'è posto per tutti. Se non fosse così, non sarebbe la Chiesa di Cristo. La Chiesa è il luogo di incontro e abbiamo bisogno di ricordarlo non come un bello slogan, ma come una parte della carta di identità del nostro essere cristiani. Ahora, esta comunidad gitana húngara cantará las canciones de misa en su propio idioma por primera vez. Aunque este evento no está dirigido solo a los romaní, también pretende mostrar la mano tendida a gente de todos los orígenes. Es un evento enorme, no solo para la comunidad gitana, sino para la gente de Hungría y en el extranjero. Esta misa, de hecho, tiene una variedad musical increíble. La música se estrenará en la Basílica de San Esteban el 1 de septiembre y la misa se celebrará la semana siguiente. El 12 de septiembre el Papa Francisco viajará a Budapest para celebrar la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació, y aunque era el rey de los hombres, humilde
yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo, en ti Jesús yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo, en ti Jesús yo creo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos en este capítulo 11. Estamos hablando anteriormente, en el bloque anterior, del versículo 7. Es decir, aquí en que se nos pone, el oráculo parece excluir, decíamos, toda actividad humana. Pero en realidad hace falta esa colaboración, ¿verdad? Hace falta la colaboración humana para que Dios pueda actuar y pueda traer la victoria. De repente aparece la palabra de repente, ¿verdad? Pitom, ¿verdad? Pitom aparece. En hebreo se dice pitom, de repente. Dentro de toda la Biblia no se usa en contexto de batalla, más que aquí, en este capítulo también 19 y aquí en este versículo 7, ¿verdad? Entonces Josué con todos sus combatientes marchó hacia las aguas, atacándolos sorpresivamente. Ahí está la palabra sorpresivamente, de repente. O de repente, sorpresivamente sería la traducción. Pitom. En hebreo, esta palabra es interesante, ¿verdad? Porque entonces implica esa fuerza que viene como esa inspiración, como esa fuerza de Dios que le da y que le empuja, ¿verdad?, al hombre para realizar esa acción. De repente. En el versículo 8 encontramos lo siguiente: el Señor los puso en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefort, Maim, y por la parte oriental hasta el valle de Mizpah. Bueno, la derrota que les infligió Israel fue tal que no dejaron ningún sobreviviente. Entonces queda clara la acción de Dios y la colaboración humana. La persecución se ramifica en 3 direcciones: Sidón la grande, después Misrepot Maim y el valle de Mizpeh, prescindiendo de la verosimilitud histórica. Estos datos desean subrayar lo absoluto de la derrota. Solo uno de estos 3 lugares puede ser localizado con certeza: Sidón. No se sugiere simplemente una huida en esa dirección. El texto habla de una persecución, entonces, hasta Sidón, lo que supone una gran distancia, una persecución. Es decir, que si ellos llegan hasta Sidón verdaderamente, entonces quiere decir que la victoria y la derrota del enemigo es grande, ¿verdad? Porque es una gran distancia y eso es lo que está queriendo mostrar. ¿Quién era Sidón o qué era Sidón? Sidón, con el apelativo de la grande, Rabbah, ¿verdad? Rabbah, grande, solo aquí en Josué 19:28 aparece, situada en la costa a unos 40 kilómetros al norte de Tiro. Tiro y Sidón aparece varias veces, ¿verdad?, en la Biblia. Ciudad famosa, importante desde tiempos antiquísimos, mencionada en la epopeya ugarítica incluso, ¿verdad?, de Kirta, y en un texto de encantamiento hitita, y de diversas veces en las cartas también de Amarna aparece este nombre de esta ciudad. También en el papiro Anastasi I, el relato de Buen-Amón, etc. Sidón y los sidonios se convirtió en designación habitual de los fenicios, es decir, estos son los fenicios. Sidón es el lugar donde habitan los fenicios. Y los fenicios fueron muy famosos, ¿verdad? Y entonces fueron entraron en la historia y dejaron y marcaron verdaderamente la historia de la humanidad. Ahora tenemos también otro nombre, ¿verdad? Otro lugar,
Misrepot Maim. Entonces, algunos la identifican con Hirbet Musheirefet, en el límite norte de la llanura de Akko. Es decir, que esto está también cerca siempre del mar, un poco más arriba, ¿verdad? Entonces, de lo que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Que es ahí el Haifa. Muy interesante. Pero no encaja en el contexto geográfico de ninguno de estos versos. De ninguno de estos versos. Nosotros estábamos hablando de Hazor. Hazor está allá en el norte, decíamos a 16 kilómetros del lago de Galilea, ¿verdad? Está en otra parte, se llama Umberín. Está bien, está hacia el oeste, ¿verdad? Pero es bastante lejos, ¿verdad? Bastante lejos donde se encuentra esto. Incluso el otro que te dice Sidón, desde Hazor hasta Sidón. Pero hay kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos deja un poco, no encaja en el contexto geográfico, absolutamente, de ninguno de estos versos. Entonces, algunos lo identifican con el estatuario del río Litani, al sur del reino de Sidón. Otros autores se inclinan por situarla en el límite norte del reino de Sidón, es decir, más o menos por esa zona también, ya que hablábamos de Sidón. Porque Sidón también está un poco arriba, ¿verdad? Un poco alejado. Naamán, en algún sitio del río Litani, en la parte norte de Neftalí, hay un lugar llamado Serifat, unos 2 kilómetros al sur del río, 17 kilómetros al este de Tiro, que encajaría muy bien, ¿verdad? En contra de lo que afirman muchos. No formaba parte de la heredad de Asher. Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos presentando, estamos leyendo, estamos estudiando, de lo que los estudiosos, ¿verdad? Dentro de la arqueología y dentro de la geografía nos van presentando posibilidades de lo que nosotros encontramos aquí narrados en la Biblia. Luego tenemos también y aparece el valle de Mishpe. Entonces, se busca generalmente al sur del Hermón este valle. Y según los autores bíblicos, dice, si se juzga por la dirección de la huida, los contingentes cananeos vinieron de la costa y de la depresión, en la que se reúnen las diferentes corrientes de agua que forman el pequeño Jordán delante del lago Ulé. Entonces, esa sería la parte que aquí se nombra, ¿verdad?, como Valle de Mishpe. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981
505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Señor, tú me sondeas y me conoces.
Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 11. Y aquí estamos viendo ahora lo que viene a continuación en el versículo 14 sobre la cuestión del botín. El botín dice, de las ciudades, incluido el ganado, se lo repartieron los israelitas a las personas. En cambio, las pasaron al filo de la espada hasta acabar con todos. No dejaron a nadie con vida. Ese es el versículo 14. Entonces vamos a ver un poco sobre este botín, lo que significa también desde el Deuteronomio, ciertamente, lo que ellos habían recibido también por órdenes de Josué. El botín y el ganado
quedan exentos del anatema, como se estipula en Deuteronomio 20, 13-14. Sin embargo, en este texto se distingue entre varones que deben morir y mujeres y niños que quedarán con vida. Mientras que en Josué 11:14 mueren todas las personas, ya que Kol Ha'adam, todos los hombres, abarca a hombres y mujeres. Adam, de por sí, ¿verdad? Adamá, tierra, humanidad. Entonces, toda la humanidad sería, ¿verdad? No sería solamente todos los varones, ¿verdad? Sino que toda la humanidad. Entonces, aquí se refiere más bien entonces a todos los habitantes. Ahora, con respecto al versículo 15, se nos presenta de la siguiente manera. Josué se atuvo exactamente a las órdenes que le había dado Moisés, el servidor del Señor. Órdenes que éste a su vez había recibido del Señor. Y al ejecutarlas no descuidó nada de lo que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Se dan cuenta cómo va concluyendo tan bien? Entonces Moisés hoy ¿verdad? Pero aquí también Josué. Es que Josué también estuvo ahí codo a codo con Moisés, ¿verdad? Y entonces lo pone en práctica, así tal cual, dice, ¿verdad? Entonces la fórmula nos muestra una sucesión de voluntades en círculo perfecto. Dios a Moisés, Moisés a Josué, y Josué que cumple lo ordenado por Dios a Moisés. Es un esquema, ¿verdad?, muy conocido dentro de la literatura de la escuela deuteronomista. Lo vamos a encontrar en varios lugares. Éxodo 12, 28, Números 8, 22, etc., ¿verdad? Esta referencia, en todo caso, hace la unión en palma, al menos en el contenido, con el capítulo 1. Josué no descuidó nada de cuanto el Señor había ordenado a Moisés. No descuidó nada de lo que le había ordenado a Moisés. Pero los capítulos, ¿verdad?, intermedios nos han hecho ver qué complejo resulta cumplir cuanto había ordenado Moisés. A veces no se cumple lo mandado porque otro valor parece más importante. Otras también se radicaliza el precepto de forma asombrosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan en lo de Acán? En el capítulo 7 de este mismo libro, ¿verdad? Ahí se radicaliza, o sea, poner ahí y sí o sí y no hay caso. ¿Se dan cuenta entonces las narraciones, cómo son las reflexiones de los grupos, de los tiempos también? Con Acán hay una radicalización total. Y Acán le hace pasar tribu por tribu, familia por familia, grupo por grupo, y después al final lo añagari, ¿verdad? Y después dice que todo el pueblo va y lo apedrea. Primero parecía que se refería solamente a Acán, pero después dijo a Pa, Iñacán y Rayo, y sobre todo a su familia, ¿verdad? Bueno, son situaciones que ya hemos estudiado, pero sería interesante que volvamos a mirar un poco, ¿verdad? Esto lo encontrábamos en el capítulo 7. Y luego, en otras se llega también a soluciones de compromiso, por ejemplo, con los gabaonitas. Pero como ellos hicieron una alianza, aquí se llega a una alianza al final, se llega a soluciones de compromiso. En otras verdaderamente se llega así a soluciones, como con los gabaonitas, ¿verdad? Estábamos diciendo. O también hay otras, ¿verdad?, que se interpreta la ley en sentido amplio. Una asamblea cultural, por ejemplo, ¿verdad? La ley no es una magnitud fría e inamovible, sino una realidad que hay que meditar día y noche. Es algo que se debe meditar de día y noche. Vamos a mirar un poco. En este mismo libro, ¿verdad?, de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, nosotros ya encontrábamos algo parecido, ¿verdad?, en que se le decía que el libro de esta ley, le dice el Señor, nunca se aparte de ti, medítalo día y noche, para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en este libro. Es interesante, ¿verdad? Entonces, como nosotros decimos siempre, ¿verdad?, que la Biblia se lee dentro de la Biblia, entonces uno tiene que ir entendiendo dentro de su contexto histórico y dentro del contexto de esa iglesia que está reflexionando y entendiendo su camino. Bueno,
Entonces, aquí la ley no es una magnitud, ¿verdad?, fría e inamovible, decíamos, sino que es más bien una realidad que hay que meditar día y noche para que la letra se penetre de espíritu. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día. En ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios. Prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios. Prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio.
Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Estamos con Ñande Yarañé en este segmento de las entrevistas y tenemos la grata visita del cardenal Cristóbal López, que estuvo aquí con nosotros en Paraguay. Y yo tuve la dicha también de, cuando era seminarista, justamente él había llegado, estuvo por Pacaraí, por lo tanto una gran amistad y sobre todo como hermano, como salesiano. Ahí él comenzó sus primeros pasos, después ya estuvo por otros lugares aquí en Paraguay trabajando, más de 18 años y cosas muy lindas e importantes, sobre todo a nivel juvenil y después a nivel congregacional. Padre Cardenal Cristóbal López, bienvenido al Paraguay. ¿Y qué nos puede contar de toda esa historia tan linda que usted pasó aquí por el Paraguay? Pues sí, realmente, primero, antes que nada, un saludo muy cordial a todos los telespectadores de Ñande Yarañé. Llegué en el 1984 y me quedé hasta el año 2002. Fueron 18 años muy intensos, el centro de mi vida, porque llegué con 32 y me fui con 50. Y pude estar sobre todo trabajando en el campo de la pastoral juvenil, como corresponde a los salesianos, en todo el Paraguay, en todas las obras salesianas, como encargado, coordinador de pastoral y también en comunicación social, porque mi formación como comunicador, como periodista, me llevó primero a trabajar en la redacción de Sendero, antes incluso en el Boletín Salesiano y en la revista Onda Joven, que me cupo fundar, y después en la fundación de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay y en la dirección de Radio Caritas durante 4 años. También una experiencia extraordinaria fue la visita del Papa Juan Pablo II en el 88, en la que se me encargó de coordinar todo el trabajo informativo de comunicación. Fue realmente una maravilla ese periodo de mi vida pasado en Paraguay. Queridos amigos, estamos siguiendo con el Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos entrando y adentrándonos cada vez más en esta teología tan interesante. Veíamos nosotros anteriormente, en el bloque anterior, los versículos 19 y 20 y decíamos que ninguna de estas ciudades hizo las paces con Israel, a excepción los gabaonitas. Y esta es decisión de Yahvé, de acuerdo con la corriente teológica. Esto tenemos que tener bien en cuenta. Hay una corriente teológica, quiere decir que es una iglesia, eclesia, una sinagogués, ¿verdad?, que está reflexionando, que lo convierte en responsable último de toda acción del Señor. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. El tema del endurecimiento coincide con lo que se cuenta del faraón egipcio durante las plagas. Es lo mismo, ¿verdad? Del Éxodo. También cuando Moisés y Aarón van junto al faraón y le dicen, mira que el Señor quiere que le liberes al pueblo.
y por una vez, sí, y la faraona lleva, ñameta, tapejoatu, y polvo. Pero dice, apenas se fueron y el Señor, dice, el Señor de nuevo endureció la mente, la decisión del faraón, así hasta la última plaga, ¿verdad? Que sería la 10ª. Y así también. Esto es, el tema del endurecimiento coincide lo que nosotros encontramos en el libro del Éxodo. Y en el versículo 20 está pésimamente formulado con 2 oraciones finales que acumulan todo el odio posible a estos pueblos. Entonces decía así: pero el designio del Señor era que ellos se obstinaran en hacer la guerra contra Israel, a fin de que fueran consagrados sin piedad al exterminio, y así fueran aniquilados como el Señor había ordenado a Moisés. Aquí también, ¿verdad? Es esa defensa continua, porque el autor sagrado se da cuenta que si ellos no se preparan, si ellos no luchan, si ellos no defienden esos valores que es, o que son, mejor dicho, estos valores de la comunidad, esa comunidad que está caminando y que está entendiendo en las acciones de Dios la revelación concreta en su vida, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí entendemos que insistentemente, ¿verdad?, encontramos que se formula en este colofón, ¿verdad?, de la perícopa, ese odio parece hacia esos pueblos, ¿verdad?, en que el Señor manda verdaderamente exterminar, manda diciendo que esto no puede continuar. Si nosotros queremos vivir auténticamente nuestra religión, le está diciendo, ¿verdad? Ustedes no tienen que dejarse llevar ni seducir por los pueblos extranjeros que traen la idolatría. Luego hemos visto también los versículos 21 y 22. A primera vista, estos 2 versículos desentonan en el contexto, ya que se centran en la desaparición de un pueblo concreto. Este pueblo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como anaquitas, los anaquitas, que prácticamente lo exterminan. Ahí al final dice solamente quedaron en algunos lugares, por ejemplo en Gaza, en Gad y en Ashdod, que queda ahí, todas esas ciudades quedan ahí cerca, ¿verdad? La Pentápolis sería sobre todo de los filisteos que están ahí cerca, en esa región. Y bueno, y aquí entonces te está diciendo que, bueno, a esto de cierta manera se les permite. En los versículos 15, mejor dicho, capítulo 15, versículos 13 y 19, se atribuye a Caleb la derrota y expulsión de los anaquitas. Sin embargo, estos versículos quieren indicar el cumplimiento expreso de lo anunciado por Moisés en el capítulo del Deuteronomio 9:1-3, donde entre todos los pueblos más grandes y numerosos que serán conquistados por Israel, se destaca expresa y únicamente a un pueblo llamado numeroso y corpulento, que son los anaquitas, que conocen de oídas por aquello. ¿Quién resistirá a los hijos de Anac?, dice. Así sabrás que el Señor tu Dios es quien cruza el viento, el frente, como fuego voraz, las destrozará, las derrotará ante ti. En la mentalidad de este glosador, el cumplimiento de un hecho, en este caso, ¿verdad?, del exterminio, tan importante, no puede ser atribuido a Caleb, sino al mismo Josué, y de manera mucho más plena, ya que no solo los expulsa de la serranía de Judá, sino también la de Israel. Bueno, y luego tenemos varias citas bíblicas donde se le nombra a Anac, justamente, ¿verdad?, en el libro de los Números, en el libro de Josué, en el libro de los Jueces, los anaquitas en el Deuteronomio. Bueno, ahora, para entender bien, entremos un poco y veamos, antes de concluir en el día de hoy, queridos amigos, ¿quién es este Anac? De ahí viene los anaquitas, cómo nosotros le vamos a definir y qué vamos a decir de Anac. Anac se relaciona con la raíz minoica Anac. Anac, que significa rey. Entonces,
el pueblo de los reyes sería, ¿verdad? Anak, anaquitas. Referencias clásicas vinculan estos términos con el Antiguo Oriente, en especial con Caria. El que estos pueblos viniesen con la migración de los pueblos del mar explicaría su presencia en tiempos de Josué, o sea, en el año 1200 más o menos, ¿verdad? Antes de Cristo. Por lo tanto, el hecho de que Abraham solo encontrase amorreos en Hebrón, porque entra después, ¿verdad? Posteriormente, cuando viene Josué. Y esto entonces cuando viene, ¿verdad? Abraham, porque Abraham viene directamente a Hebrón y ahí solamente encuentra amorreos. Todavía no están los anaquitas. Y bueno, Anak también podría significar originalmente cuello o collar, que más tarde se convirtió en el nombre de una tribu con el posible significado de cuellos largos, los anaquitas, gigantes. Anak era hijo de Arba, fundador de Kiryat Arba, Hebrón. Aunque el gentilicio deriva del nombre de su hijo Arba, fue considerado el más importante de los anaquitas. Y todas las referencias bíblicas están de acuerdo en que los descendientes de Anak eran de gigantesca estatura. Esto es lo que siempre se subraya en cualquiera de las narraciones. En el libro de los Números se los menciona como especialmente impresionantes, ¿se acuerdan? Cuando van los espías y luego vuelve y dice, ahí están los anaquitas. Pero nosotros éramos langostas frente a estas personas, ¿verdad? Y también se los relaciona con los infames Nefilim y los identifican con los emitas, sansumitas y refaitas. Y así entonces por el día de hoy, queridos amigos, vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Nos volveremos a encontrar próximamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.